Buenas noches, aquí estamos de regreso después de 2 sesiones que no tuvimos. Vamos de regreso y empezamos con Efesios capítulo 2. No solo eso, sino que hoy es el último martes de noviembre y pues ya entramos a fin de año. El ánimo siempre es seguir adelante, buscar al Señor, no importando en qué situación nos encontremos. Digamos, constantes con el Señor o inconstantes con el Señor, o habiendo hecho cosas muy buenas o habiendo hecho cosas muy malas. Eh, la palabra de Dios nos habla sobre el día de hoy. Así que hoy estamos en Efesios capítulo 2. Como siempre, empezamos leyendo todo el capítulo. Em, entonces, hoy, por primera vez, vamos a leer todo el capítulo de Efesios 2. Estuvimos por 4 meses leyendo todo el capítulo de Efesios 1. Una vez más, repito que una de los objetivos más importantes de estar en un solo libro es que cualquiera que escuche estas enseñanzas eh, tenga un lugar donde ir a leer. Y no solo eso, sino que leer en orden, leer de principio a fin, ¿verdad? Entonces, esto es una gran oportunidad para hacer eso. Entonces, en la NBI voy a leer todo el capítulo 2. Aquí vamos. Capítulo 2 de Efesios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Eh, Versículo 9, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Muy bien, todo el capítulo 2 por primera vez aquí en una opción más y vamos por, si Dios quiere, por bastante tiempo el capítulo 2 a medida que vayamos estudiando.
los versículos. Muy bien, me cambio a la Reina Valera y leo eh, los primeros dos versículos, aunque la primera, si uno lee los primeros versículos de Efesios 2, es claro que la oración sigue y sigue, pero solo vamos a estudiar unas ideas. Dice así, versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ahí está el versículo 2, pero incluso sigue en el 3. Y hoy solo vamos a ver el versículo 1 y una frase del versículo 2. Dice así, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera dos palabras fuertes que vamos a hablar hoy es vida y muerte. Verdaderamente, verdaderamente, con Cristo estamos vivos y sin Cristo o fuera de Cristo estamos muertos. Esto siempre es especialmente para las personas que no han crecido con esta jerga de la vida y la muerte, o con este vocabulario, estos conceptos de la vida espiritual y la muerte espiritual. Alguien, pongamos así un ejemplo, ¿verdad? Una persona que creció en un lugar donde no eran religiosos, no iban a la iglesia, donde no escuchaban el evangelio. En El Salvador, pues siempre se escucha, aunque uno no esté cerca de la vida religiosa. Pero esta idea de la vida y la muerte no es tan fácil de aceptar porque uno pues está vivo, ¿verdad? O sea, uno se mueve, uno vive su vida de acuerdo a lo que uno piensa, uno trabaja, uno estudia, uno decide. Entonces, cuando dice que Él nos dio vida y que antes estábamos muertos, esa idea no es tan sencilla de aceptar. De hecho, me estoy tomando el tiempo de hacerlo tan básico porque a veces los que sí crecimos en un lugar religioso, una iglesia, ¿verdad? Un lugar cristiano, católico, estos conceptos casi que uno ya los trae, ¿verdad? Entonces los escucha de niños y uno dice, bueno, ¿verdad? Aquí estoy vivo porque estoy pues con Dios. eh, Antes de eso estaba muerto. Pero la verdad de las cosas es que las cosas espirituales son más importantes y más reales, por decirlo así, que la vida normal que uno vive. ¿Ok? Y aquí dice de que estábamos muertos en en nuestros o en los de ustedes, vea, según el versículo, en nuestros delitos y pecados. Y aquí en el versículo 1 y 2 claramente está hablando del pasado, ¿ok? Y está hablando del pasado porque si se recuerdan, todo el capítulo 1 que ya leímos y pues estudiamos así un poquito, hablaba de todos los beneficios que tiene la iglesia. Y la iglesia son, regresando al versículo 1 del capítulo 1, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces se recuerdan que nosotros pues queríamos identificarnos y decir, soy yo santo. Y podemos decir que sí, no por cómo actuamos, sino porque Dios nos ha santificado por medio de la sangre del Señor. Soy yo fiel, puedo decir sí, no porque soy fiel 100% de mi día, de mi semana, en todas mis áreas. No, no es por eso, sino porque por medio de Cristo yo puedo, o en Cristo yo puedo ser fiel al Señor. Entonces, de igual manera, yo soy vivo, no porque yo tenga cierta potestad o poder de dar vida, sino porque en Cristo estoy vivo.
Entonces, lo primero es llevarnos a una reflexión de considerar que si yo verdaderamente estoy en la vida en Cristo, o si tengo esa duda o esa incluso emoción, aunque esto no se trata de emociones, pero al final es parte de nuestro ser, ¿verdad? Si yo tengo esas emociones de muerte en mi vida. Y el versículo menciona dos cosas, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí hemos venido aclarando varios términos que usa la Biblia y que a veces uno las usa a la ligera en la vida religiosa. Hablamos de la palabra gloria, ¿verdad? Eh, Empezamos a hablar un poco de la palabra iglesia porque al final del capítulo 1 lo menciona y dijimos que la iglesia era esas personas que se identifican con todo lo que dice el capítulo 1. Entonces hoy llegamos a dos palabras, delitos y pecados. Bueno, delitos en la Reina Valera y aquí en la NBI usa la palabra transgresiones, ¿ok? Transgredir, transgresiones y pecado, ¿verdad? Pecado, pecadores. Entonces estos dos términos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ok? Em, Entonces, antes de seguir, solo quisiera pues tomar otro segundito para hacer esa reflexión fuerte de considerar que si yo verdaderamente puedo decir con toda fe, porque eso es lo que toma, no toma seguridad, no toma confianza en mí mismo, no, toma fe, decir, yo estoy vivo en Cristo. Y si no, puede ser que yo tenga que reconocer, bueno, quizás no tengo esa vida que Jesús ofrece y estoy muerto en mis delitos y pecados. Muy bien. La palabra delito en la Reina Valera, que es la palabra transgresión, que es una palabra así como que extraña, ¿verdad? Eh, tiene que ver con una posición en la que estaba una persona y de repente se cae de esa posición, ¿ok? Por alguna razón estaba en una posición una persona y la persona se cae, se sale, ¿ok? Eh, no es que sea el ejemplo eh, la persona de la que yo voy a hablar, sino que precisamente es la historia de la humanidad y es Adán, ¿ok? Adán tenía un mandamiento de parte del Señor que no comiera del fruto del árbol, ¿ok? Y viene Eva y come y viene Adán y come. Entonces, cuando eso sucede, ellos estaban en una posición y ellos caen de esa posición, ¿ok? Ya no estaban en la posición de beneficio donde Dios los había puesto. Y bueno, Dios usa la palabra y les dice, si comen, van a morir, ¿ok? Van a morir. Entonces se repite esa palabra muerte y es verdaderamente una muerte espiritual. Cuando decimos muerte espiritual, yo siento, no sé, es mi percepción, y yo siempre digo eso, ¿verdad? Es mi percepción, puedo que esté equivocado, pero yo siento que cuando decimos muerte espiritual casi que la tomamos de menos porque decimos, no, yo pensé que me iba a morir de verdad. Como diciendo, menos mal que era la espiritual porque eso es como que medio abstracto. Si fuera que yo me iba a morir de verdad, ahí sí me preocuparía. Pero ahí tenemos la cosa al revés, porque las cosas espirituales son más importantes que las cosas físicas o materiales. Las cosas espirituales son más reales que lo físico y lo material y lo del día a día, ¿ok? Y entre más rápido podamos reconocer eso, considero yo de que mejor vamos a estar o estaremos en una posición mejor para entender la palabra de Dios. Porque si no, cositas como yo estaba antes muerto y hoy estoy vivo, pero en realidad nada ha cambiado en mi vida. Es decir, soy Víctor, soy hombre, tengo tantos años, voy avanzando, no hay mucha diferencia. Entonces, si no podemos distinguir eh,
cuando yo estaba en la muerte espiritual y de repente cuando yo estoy en la vida espiritual, entonces hay un gran problema ahí, ¿verdad? Entonces, me gustaría pues que consideráramos que las cosas espirituales son más importantes que las cosas materiales. Entonces, estaba Adán y, y él muere, pero no se muere, ¿verdad? Pero él queda separado de Dios, él queda en una posición que no es la misma. Entonces, eso es una transgresión, ¿ok? La palabra, y vamos a hablar cómo en el día a día eso puede afectarnos, pero bueno, la otra palabra es la palabra pecado. Y la palabra pecado en una forma bien básica lo podemos pensar como un examen, ¿ok? Yo tengo un objetivo que lograr, ¿verdad? En un examen, un 7, digamos que 7 tenés que sacar y si no, pues lo reprobas. Entonces, la palabra pecado significa que no le pegas a ese objetivo, ¿ok? Entonces, fallás. Fallar, reprobar pudieran ser como sinónimos de la palabra pecado porque uno tiene un objetivo y uno no le pega. Otra imagen es la imagen del arco y flecha, ¿verdad? Entonces uno tiene un target y tira y no le pega a ese target. Ahora, ¿cuál es ese target? Es la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo tan así? Porque acabamos de hablar de Adán y Dios le dijo, con su palabra, le dijo, mira, te mando a que no comas del fruto, porque si no vas a morir, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra de Dios y tenemos un objetivo y entonces el pecado es cuando no le pegamos a ese objetivo. ¿Verdad? Entonces dice aquí que estábamos muertos en esa transgresión y ese pecado, ¿ok? Constantemente estábamos fuera de esa posición y constantemente estábamos eh, fallando, reprobando, ¿ok? Entonces estos son los términos que estamos hablando del versículo 1. Ahora, ya habiendo considerado de que si yo estoy en vida o en muerte en Jesús, lo próximo es que en el día a día uno está en transgresión y en pecado, porque uno está de repente en una posición espiritual buena y en otro momento estamos en una posición espiritual mala. Eh, Aquí no quiero hablar mucho de esto porque en realidad el versículo no adentra en este tema, pero eh, hay una dinámica donde yo estoy en la vida en Cristo y todavía estoy cometiendo transgresiones y cometiendo pecados. Eh, Eso no va a terminar hasta que pues eh, el Señor nos quite la vida o hasta que Él regrese. Pero bueno, dejamos, digamos, eso en paréntesis y voy a seguir en el versículo 2. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y dice el versículo 2 en la Reina Valera, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Muy bien, aquí hay un par de detalles más. Una vez más, aquí está hablando del pasado. Entonces, otra vez, si yo no tengo un verdadero antes y después en mi vida, de cómo yo vivía mi vida espiritual, entonces hay que evaluar algo ahí. O sea, no puede ser antes no iba a la iglesia o iba a la iglesia. O sea, eso es lo mínimo. No es que eso sea malo, ¿verdad? Tener actividades religiosas, para nada, pero eso solo es un reflejo de algo que cambió en mi vida. Entonces, ahora, lo que sí es obvio es que no podemos decir antes yo hacía algo y hoy ya no lo hago, porque puede ser que yo haga cosas, que yo tenga transgresiones, pecados en mi vida. Eso no significa que yo no esté en Cristo. Pero la gran diferencia, o sea, es que debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia cómo yo vivo mi vida espiritual, cómo yo me comunico con Dios, cómo yo actúo de acuerdo a ese objetivo, a esa palabra de Dios, cómo yo la respeto, cómo yo la tomo en consideración en mi vida, ¿ok? Cómo yo
me siento al transgredir y al pecar, me siento normal, no me importa, hay un problema ahí. Pero si yo tengo un arrepentimiento genuino, que también tiene que ver con emociones, ¿verdad? Cómo yo me siento con Dios. Es como cuando yo le hablo mal a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi amigo, ¿ok? Me enojo y le digo algo a la ligera y le digo tal cosa. Entonces hay algo que yo siento, me siento mal. Si no, entonces fuera medio psicópata, ¿no? Que no pudiera sentir nada. Entonces igual con Dios. Hay una diferencia en cómo yo antes andaba, ¿verdad? Y aquí dice la corriente de este mundo. Y aquí solo voy a hablar esto y aquí vamos terminando. La palabra aquí, corriente, es una palabra interesante. De hecho, ya se usó en el versículo 1, en el capítulo 1 y en el capítulo 1:21 es la palabra siglo. Entonces, eso es interesante porque tiene que ver con tiempo y de hecho por eso hoy la enseñanza se llama ¿En qué tiempo estoy? Porque yo quisiera que consideráramos, em, aquí en la NBI dice los poderes de este mundo. Entonces, no sé, es interesante esa dinámica en el tiempo, porque tiene que ver, en la Reina Valera usa corriente, en la NBI usa poderes, y yo estoy explicando que la palabra ya se usó y se ha usado como siglo. Entonces, ¿cuál es esa conexión entre poder, entre corriente, entre tiempo? Y bueno, es como decir la era. Por ejemplo, se habla mucho de la era de los hippies, ¿verdad? ¿Cómo era esa era? Bueno, había mucho libertinaje, bueno, hoy lo hay también, pero había mucho libertinaje, mucha droga, mucho sexo libre, entonces por ahí va esa conexión, como era, cuál es la era. Y dice que aquí hay una era, voy a usar esa palabra, la era de este mundo. Entonces, en realidad, cuando en el ámbito religioso se dice, no, es que él anda en el mundo, tiene mucha razón, anda en los tiempos del mundo. Espero yo que todos los que están escuchando esto puedan considerar su vida y decir, no, yo no ando en los tiempos del mundo, yo ando en los tiempos de Dios, yo ando en los tiempos de Jesús, yo ando en los tiempos del Espíritu, yo ando en los tiempos de la palabra, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que está pasando en mi vida, sean problemas, enfermedades, pecados, transgresiones, que yo pueda decir, no, yo no ando en los tiempos del mundo, yo ando en los tiempos de Dios. Eh, y eso espero yo que podamos agarrar eso y decir, bueno, hay una corriente de este mundo, hay un tiempo, una era de este mundo, eso no tiene nada que ver conmigo, yo ando en otro tiempo. ¿En qué tiempo estoy? Por eso se llama la enseñanza así. Y esa pregunta es quizás la más importante de hoy. ¿Cómo lo podemos contestar? Em, no por lo que hago, no, porque uno peca, uno cae, uno transgrede, uno sale de la posición donde quiere estar. Pero la pregunta es cuál es mi objetivo, cómo estoy yo enfocado, hacia dónde voy, ¿ok? Es como un atleta, ¿verdad? Un atleta entrena, a veces está, digamos, un corredor, ¿verdad? A veces está en carreras, a veces no, y en otros tiempos quizás está descansando, y en otros tiempos quizás está comiendo bien, y en otros tiempos quizás que está comiendo súper mal. Por eso a veces salen esas fotos, ¿verdad? De los atletas así todos panzones y en otros súper súper pues atléticos y súper en forma. Entonces, ¿en qué tiempo estoy? Y en el nombre de Jesús, que podamos decir, yo estoy en el tiempo de Dios en mi vida. Y no hay nada que me desenfoque de eso, a pesar de mis propios errores, a pesar de mis inconsistencias, a pesar de mis pensamientos, a pesar de mis caídas, a pesar de mis dudas, a pesar de mis enfermedades, a pesar de mis relaciones. Yo estoy en el tiempo de Dios, no en el tiempo de este mundo.
Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos, empezamos el capítulo 2. Para mí es emocionante ir paso a paso porque la palabra de Dios ha sido revelada a nosotros en orden y por eso pues tenemos que esforzarnos por leerla y estudiarla en orden. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras transgresiones y nuestros pecados, Señor, nosotros ya no estamos en el tiempo, en la era del mundo, sino en la era de Cristo. Y queremos entregarnos a ti una vez más, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, entregar todas nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros planes, Señor, a ti. Terminando noviembre, Señor, queremos entregarlo todo a ti, Señor, y queremos vivir en la era de Cristo, no en la corriente de este mundo, sino en la corriente de Jesús, en la corriente de tu palabra, Señor. Queremos conocer más de tu palabra para entender, Señor, cuándo es que yo estoy en la posición donde debo estar y cuándo es que yo transgredo y me salgo, Señor, me alejo. eh, Cuando tomo de menos la posición espiritual de estar en Cristo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, a caminar mejor, a caminar con más consistencia, a ir venciendo, Señor, nuestras luchas pecaminosas, a ir venciendo, Señor, esas dudas, a ir venciendo eh, esos ataques del enemigo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia y que tu nombre sea santificado, Señor, que venga tu reino, que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.